saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la nota, si es de su agrado, apóyanos con el like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De igual forma, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente te pedimos tu apoyo con esa suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, uno de los temas que ha dado muchísimo de qué hablar y lo va a seguir dando hasta que pues obviamente haya una resolución, pues es la reforma eléctrica que había mandado el presidente de la República. Hemos visto cómo en cierta forma esto ha causado bastante tensión entre esta coalición del PRI, PAN y PRD, hasta en el grado que los presidentes pues obviamente, aunque no lo quieran aceptar, pues hay cierta riña. De hecho, el mismo Marco Cortés ahí en Quintana Roo había lanzado un fuerte mensaje, señores, de que si no se respeta esta situación no tiene caso seguir con la alianza. Independientemente de ello, uno de los grandes referentes, el gobernador todavía de Oaxaca, Alejandro Murat, esta estrella joven del PRI, lo digo referente porque en su momento pues obviamente fue uno de los líderes, o mejor dicho, así es como se le ve o se le veía, porque ante esta situación, pues yo no sé qué es lo que piensa la mayoría de los militantes del PRI, porque como hemos visto se sienten traicionados por la situación de que su partido pues quiera en cierta forma apoyar esta nueva reforma eléctrica o contrarreforma como lo llaman estos medios de oposición. En esta entrevista que tuvo con Carlos Loret de Mola dio a entender prácticamente, sí, le dio la espalda a la coalición, porque dio a entender prácticamente que la verdadera, ahora sí que unión o coalición es con los mexicanos, no con el PAN ni con el PRD. Y sobre todo, diciéndole a Carlitos Loret de Mola por qué es que esta reforma debe de ser, y no lo que tanto alega y lo que añora el PAN, que se mantenga la anterior. Escuchen ustedes, porque como sabemos, el PRI fue la que, con esa reforma energética que dio a conocer Peña, o que estableció, pues el PRI fue prácticamente pues quien la condujo. Y ahora, qué ironía que el PRI sea el que pues la dé para atrás, ¿no? Escuchen ustedes esta entrevista, señores. Imperdible, imperdible, y escúchenlo, así tal cual. La conversación en los pasillos de la política es qué va a hacer el PRI con la reforma eléctrica que plantea López Obrador, o mejor dicho, la contrarreforma eléctrica que plantea López Obrador. Y bueno, pues la pregunta es si el PRI va a romper la alianza opositora y va a votar a favor de Morena esta reforma eléctrica. Una de las voces relevantes en el PRI es la del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Y déjeme pongo un contexto. Alejandro Murat es hijo de José Murat, quien fue pues uno de los artífices, casi le diría el dueño de la sede de donde se dieron las primeras reuniones del Pacto por México, que condujo a esta reforma eléctrica de Peña Nieto que ahora quieren echar para atrás. Y el gobernador priista Murat, gobernador de Oaxaca, ha dicho que es una gran oportunidad para México la reforma de López Obrador, y que es una gran oportunidad también para el PRI. Que nos lo explique mejor de viva voz. Gobernador, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Carlos, agradecerte mucho, al revés, esta gran oportunidad siempre para pues abrir el debate, y eso es lo que estoy planteando, Carlos. Siempre que hay decisiones importantes en el país, son oportunidades históricas para los que tenemos esa responsabilidad de tomar decisiones que beneficien a las mexicanas y a los mexicanos. Y esta es una gran oportunidad para cambiar la narrativa, Carlos, esa narrativa que pues yo desde Oaxaca rechazo, de que hay un país de bandos, un país en donde hay un color negro y un color blanco, y estás con los de blanco, estás con los de negro, porque México es un país de colores, es un país multicultural. Y al final del día, lo que no tenemos que tenerle miedo es al debate de frente a la nación para analizar esta iniciativa y otras más que seguramente se estarán planteando, para poder evaluar qué es lo que realmente nos conviene. Y en ¿Debe el PRI votar a favor de la contrarreforma de López Obrador? ¿Debe el PRI votar con Morena este planteamiento? Lo que debe de hacer el PRI
Carlos, es tener criterio propio. El PRI, cuando ha sido líder y ha podido crear las instituciones que han ayudado al país, como fue el Infonavit, el IMSS, por poner dos ejemplos, fue que tuvo criterio propio. Y para lograr eso, Carlos, lo que hay que analizar es, primero, la reforma actual y, por supuesto, la reforma que se está planteando y las mejores políticas públicas a nivel internacional, y hacer un análisis no de intereses, sino análisis técnico. Y entonces, aunque esto rompa la alianza opositora, porque ya el PAN dijo, si ustedes votan con Morena se acabó la alianza opositora y olvídense de ir juntos en el 2022 y en el 23 y en el 24. Te voy a decir con quién debe ser la alianza, Carlos, con la gente que quiere tarifas las más bajas del país, la gente que quiere tener los servicios, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, de agua, de drenaje, de luz, mejores escuelas, mejores caminos. Por ejemplo, a mí me da mucho orgullo que en Oaxaca representemos el 70% de la energía eólica del país, que haya empresas pujantes que han llegado a invertir su capital. Las dos partes dicen que ellos van a bajar las tarifas. O sea, espérame, nada más termino esto, pero no generamos los mecanismos en la reforma para poder redistribuir la riqueza de manera equitativa, es decir, que haya esa riqueza que es muy importante para las empresas, porque las entradas y las salidas en las empresas, Carlos, se analizan en función de las utilidades. Nosotros desde el gobierno tenemos que analizar las entradas, sí, con el dinero, pero las salidas deben ser en función al beneficio social, y eso es lo que debe de analizar el PRI. Si lo que existe hoy funciona, adelante, vamos a mantenerlo. Lo que no funciona hay que hacerlo a un lado, hay que quitarlo. Y también con la innovación que ha habido en estos últimos años, pues también aprovechar, analizar y poderlo regular. Yo eso es lo que estoy planteando el día de hoy, Carlos, y estoy claro de que tendremos que tomar decisiones, de eso se trata la política, y el PRI tendrá que tomar una decisión, pero de frente a la gente, que es a la que nos debemos. Ya después podemos hablar de cualquier alianza que exista, pero la alianza más importante es con las mexicanas y con los mexicanos. A ver, voy al tema de la reforma actual, la que está vigente, la que fue fruto del Pacto por México en tiempos de Enrique Peña como presidente. Desde el punto de vista del gobernador de Oaxaca, desde el punto de vista de Alejandro Murat, ¿esta reforma ha jalado bien? ¿Ha funcionado? ¿Sirve? Mira, Carlos, lo que yo planteo es que hoy en la mesa hay una reforma, que en la reforma anterior nos plantearon que íbamos a tener crecimientos sostenidos de alrededor del 4 o 5% por los ajustes que se hicieron. Y el día de hoy tendríamos que preguntarnos si esos crecimientos se lograron, o por qué no se lograron, y si fue y tuvo que ver algo o no la reforma. Si las tarifas que hoy tenemos los mexicanos y las mexicanas son las más bajas del país, y la reforma que se está proponiendo va a permitir que esas bajen más o suban más. Y en dónde realmente vamos a poder tener los mecanismos de compensación, por ejemplo, te planteaba en el tema de la redistribución de los ingresos. Que se generen los equilibrios, por supuesto, para que haya una inversión privada pujante, que salga avante muchas empresas, especialmente mexicanas, pero que también el Estado pueda seguir atendiendo las necesidades básicas de la gente. Por ejemplo, en los desastres naturales, Carlos, cuando están, ¿a quienes vemos en la calle levantando los postes y restableciendo la luz? Pues son a los trabajadores de la CFE, y la pregunta es si la CFE está teniendo los ingresos para poder seguir atendiendo esas necesidades, por ejemplo, en los desastres naturales. Entonces, me parece que debe de hacerse un análisis amplio. En pocas palabras, esa reforma que generó Peña Nieto no sirve, así tal cual. Obviamente tienen que estar endulzando el oído para que no les pegue la realidad a esta oposición, pero tal cual lo está diciendo Alejandro Murat y Hinojosa, esa reforma no privilegia a las empresas privadas, y como está comentando ahorita, a la Comisión Federal de Electricidad simplemente la dejó rezagada, claro, trabajando, dando la cara y recibiendo migajas, o mejor dicho, despedazándola con la intención de desaparecerla, porque esa es la intención de esa reforma que dieron a conocer con Peña Nieto y que tanto está lavando y tanto está cuidando ahorita el PAN.
Fíjense ustedes nada más el nivel de incongruencia que se manejó en su momento. Todo esto, pues obviamente, con la intención de estar velando por los intereses propios, no de los mexicanos. Hay que entenderlo de una vez por todas. En un video anterior, señores, se los di a conocer cómo en España ahorita están viviendo esta crisis, este aumento de las tarifas de la electricidad, y la gente que en su momento confió con ese argumento que dieron a conocer, como aquí lo dieron, que la introducción de estas empresas privadas iba a generar pues obviamente una competencia que a la par iba a hacer que la luz baje. ¿Que baje? Pues díganme ustedes. Porque esta es una oportunidad para mejorar lo que existe, y eso es lo que creo que debemos para el analizar. PRI aquí? O sea, porque decía, hay una oportunidad para México, no entiendo cuál es el debate. ¿Cuál es la oportunidad para el PRI? Ser esta bisagra de poder definir de qué lado va a quedar la cosa, porque pues de un polo está el PAN, del otro polo está Morena, y el PRI un poco ahí en medio. Esa es una oportunidad, es digamos un escenario en donde el PRI se siente cómodo, ha sido bisagra, se ha podido reconstruir a partir de escenarios de bisagra. Pienso concretamente, pues cuando ganó Peña Nieto venían de ser la bisagra entre Calderón y López Obrador todo el sexenio de Calderón. Y mira, yo lo que te diría ahí, Carlos, es que ese es el gran instrumento de la política. Las polarizaciones no le sirven a nadie. Yo lo he dicho y lo quiero repetir aquí. Los equipos son los que ganan campeonatos. Y hoy hay un equipo que es México. Ahí está el ejemplo para los que les gusta el fútbol. Messi en el Barcelona es campeón. En Argentina no da una. Entonces, en la política, hagamos política. Acerquemos las posiciones y podamos construir una reforma que sea más sólida de la que existe hoy, si es que es posible. Porque lo que el PRI debe de aspirar es a ser el líder de estas definiciones. No es bisagra. Nosotros no estamos siguiendo a nadie. Tenemos criterio propio. Y no se está volviendo un partido de oposición que se pelea para... No se está volviendo un partido de oposición que se pelea para estar cerca del presidente. Por supuesto que no, tenemos criterio propio, y ese es el PRI que espera la gente y los priistas y las priistas del país, que volvamos a asumir el liderazgo que siempre tuvimos. Y yo creo que en esta reforma y en otras más vamos a tener esa gran oportunidad de acercar las posiciones, de poder claramente tener una discusión amplia con el sector privado, pero también con los diferentes sectores de la sociedad civil, y entonces de frente a la nación hacer un planteamiento que permita que lo que existe actualmente sea mejor. Y eso es lo que nos permite todos los días la política. Y déjame compartirte otra reflexión. En un sistema presidencial, también esa es la oportunidad. Hay etapas en que el Ejecutivo tiene gran fuerza. Hoy tenemos un Ejecutivo muy fuerte, pero ha habido etapas en donde también el Legislativo tiene esa fortaleza. Y déjame ponerte un ejemplo, no de México. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se pasaron las grandes reformas a los temas de los derechos civiles, el gran líder fue Lyndon Johnson, líder del Senado de Estados Unidos, no al Ejecutivo. Y hoy la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y por supuesto los priistas y las priistas, tienen esa gran oportunidad de hacer un planteamiento en esta reforma y en otras más que le permitan claramente rendirle cuentas para que haya una mejor calidad de vida para todas y para todos. Ahora, ¿es cierto que al PRI le da miedo decirle que no al presidente? Porque el presidente puede abrir el cajón y sacar los expedientes de no pocos priistas que tienen mucha cola que les pisan. Mira, Carlos, yo lo que te diría es, y esa ha sido también mi posición de manera consistente, y la quiero reiterar, es que es mejor trabajar en equipo, de manera coordinada. Y déjame ponerte el ejemplo en el caso de Oaxaca. Hoy Oaxaca es el estado que más crece el país, inédito, 4.5%. Tenemos por primera vez más de 30,000 millones de pesos en inversión en infraestructura. Es el estado que, de acuerdo a Coneval, más redujo la pobreza y que más ingreso en los hogares tuvo este año, 7.8%, cuando el país se redujo en 5.3%. Somos el estado número 8 en seguridad del país, cuando hay estados, en ciudades en donde a las 6 de la tarde estás en estado de queda. Y claro, yo soy gobernador priista y el presidente es de Morena, pero eso no impide que podamos ponernos de acuerdo y que trabajemos pensando en una única causa que se llama Oaxaca, oaxaqueñas y oaxaqueños. Y ese es el planteamiento
que debemos de generar. Esa es la narrativa que yo estoy planteando como gobernador hoy desde Oaxaca, y esa es la apuesta que tienen seguramente muchas priistas y muchos priistas. Es mejor coordinarse que dividir. Siempre va a ser mejor la oportunidad de construir, de generar esa solidaridad, que estarse enfrentando. Pelear es muy fácil. Lo que es difícil es ponernos de acuerdo, y hoy es una gran oportunidad para ponernos de acuerdo y marcar la ruta que queremos para México. ¿Qué le dijo la secretaria Rocío Nale en el Café La Parroquia ahí de Veracruz? ¿Convenció al gobernador Murat de las bondades de la reforma de López Obrador? Fíjate, Carlos, y esa es una buena pregunta, porque, bueno, tú seguramente has ido a la parroquia. Sí. No sé si tu auditorio muchos lo conocen, pero es un restaurante, un café. Bueno, pues ahí pudimos escuchar las palabras del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, en donde prácticamente le da la espalda, le da la espalda a esta coalición. Y pues, según ellos, se quieren reivindicar, porque sabemos que el PRI ya está acabado. Y siendo sinceros, señores, yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, que el PRI vote a favor de esta reforma eléctrica no va a cambiar las cosas. Sabemos que el PRI es más de lo mismo, pero pues nosotros tenemos que aprovechar. Nosotros tenemos que aprovechar esta situación, buscar el lado débil de esta coalición, como lo ha hecho y lo va a seguir haciendo el presidente de la República, porque es un verdadero estratega, Es un verdadero estratega que está utilizando esas piezas, esos movimientos, para que este partido tenga pues la necesidad de, ahora sí, que quedar mal en esta coalición y aprobar pues esta reforma que la verdad es para el beneficio de los mexicanos. Pregonero, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, apóyanos con el like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Un servidor y amigo, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregoneros, y de igual forma nos pueden ver en Pregoneros de la 4T. Señores, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.